buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Martes 10 de octubre de 2023. Aquí en la Ciudad de México se siente frío, aquí en sus estados. No sé cómo anden, pero pues me imagino que no ha de haber mucho cambio, ya que con esto de los ciclones que andan pasando, pues sí se nos está eh, presentando lluvias, presentando frío, presentando aire, pues así está un poco dura esta situación, ¿no? Entonces hay que cubrirnos, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, como dicen por ahí, y hay que estar siempre prevenidos para evitar posibles más enfermedades. Recordemos que todavía el COVID ahí sigue activo, sigue dando lata, entonces hay que tener siempre presente esa situación y cuidarnos lo más que se pueda, ¿no? Entonces, vamos a tratar el tema del día de hoy, pero como ya saben, permítanme compartir las ligas para que más amigos nos puedan estar acompañando en este momento, ¿no? Pues permítanme ahorita unos minutitos, déjenme, acabo de compartir para que iniciemos el programa. Mientras tanto, ¿cómo se encuentran ustedes en sus localidades? ¿Cómo les va el asunto con las famosas cartas de invitación que nos está enviando los buenos amigos del SAT? Ya saben, ellos siempre tienen toda la razón, ellos nunca se equivocan, siempre son los que están correctos. Nosotros, los simples y humildes contribuyentes, somos los que hacemos todo mal y por eso nos tienen que estar corrigiendo, ¿no? Pero dentro de esas correcciones, como ya saben, siempre nos mandan sus famosas invitaciones, sus famosas multas por ahí también ya. Entonces hay que evitar estas situaciones, ¿no? Y por ahí ya en otros programas también ya abordamos temas también de las cartas de invitación, pero ahorita vamos a tocar un punto más, más en base, en este caso de lo que sería el problema que nos está ocasionando el no cancelar las facturas de ejercicios anteriores, ¿no? Que es lo que la mayoría de pues digamos que de los contribuyentes tienen esa anomalía o tienen ese problema, mejor dicho, pero hay que ver cómo solucionarlo porque como sabemos, por ahí hay reglas, las cuales ya de unos añitos para atrás, nos las vinieron a cambiar en el sentido de las cancelaciones y por esa razón es el que están surgiendo este tipo de problemática. Entonces, ¿les ha llegado alguna notificación? ¿Ya tienen ustedes algo de qué platicar? ¿Tienen esa problemática? Por ahí incluso el día de hoy me parece que están llegando otra vez este tipo de avisos, de estas invitaciones en donde ya están empezando como sabemos, las diferencias las están empezando a enviar, a notificar para que así que pues les hagamos caso y atendamos esta revisión profunda en su caso, atendamos esa carta de invitación y le demos solución lo más rápido posible a esa cuestión, porque si no, pues mientras más dejemos pasar el tiempo, pues obviamente ahora sí que vamos a tener menos tiempo para poder defendernos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver esta situación. Entonces, permítanme compartirles pantalla con el pequeño material que les preparamos para que empecemos ya esta charla, ¿ok? Por ahí dudas, ya saben, ahí en el chat de Facebook o de YouTube, dependiendo en dónde nos estén viendo, entonces por ahí vamos a estar al pendiente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias ya a los que me empiezan a acompañar. Por ahí avisen a los demás, a los amigos, que ya estamos al aire, que ya estamos con la charla, ¿no? Entonces, pues vamos
comenzar el tema. Como saben, conociendo el mundo fiscal, aquí en Yes Intelectual, igual siempre agradecemos eternamente a Jessica Estrada y al buen amigo José Antonio Luarte por la oportunidad brindada a este servidor y que hayan confiado en nosotros para poder dar unas charlas en estos programas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y aquí obviamente conociendo, ¿no? Entonces, como les decía, cartas invitación del SAT. Ahora vamos a ver la problemática que nos está haciendo la falta de la cancelación de los FDIs, ¿no? Que ya es un punto en específico, el cual se está detectando, bueno, ya se había detectado, pero digamos que es el motivo número uno por el cual están haciendo este tipo de cartas invitación a los contribuyentes, ¿ok? Pues como sabemos, el SAT sigue enviando estas cartas invitación, pero lamentablemente, en ciertos casos, los contribuyentes se encuentran en esta situación debido a la omisión en la cancelación de los comprobantes fiscales digitales por Internet de tipo ingreso y de nómina, que es donde está la gran problemática de este tipo de problema. Entonces, se ha detectado que por no tener la cancelación correcta, la cancelación en el periodo indicado, la cancelación oportuna de este tipo de comprobantes, es donde nos está brincando estas famosas diferencias en los ingresos, obviamente, y obviamente se traduce a diferencias de impuestos, diferencias en ISR, diferencias en IVA, los cuales obviamente nos están invitando muy amablemente a que los paguemos con sus recargos y actualizaciones. Y obviamente, como sabemos, esto no nos exime de la multa, ¿no? Entonces, recordemos que por ahí en en otro programa platicamos de lo que era el paquete económico, las propuestas del paquete económico y por ahí platicábamos que no iba a haber aumento en las tasas de impuestos, no iba a haber creación de impuestos nuevos, no iba a haber nada en este tipo, o sea, digamos que en cambios fiscales no hubo nada más que lo que comentábamos. Hubo reducción de presupuesto en algunos sectores gubernamentales, obviamente aumentan en otros, pero la gran pregunta era, ¿de dónde se van a obtener estos ingresos si no hay aumento de impuestos, no hay creación de nuevos impuestos y no hay alguna manera, digámoslo así, de obtener mayores ingresos para la federación? Pues lo comentábamos ahí mismo. Aquí es donde está el arca de los dineros, en estas famosas cartas invitación, en estas revisiones profundas, ya que ahorita la autoridad le está echando el ojo o se está metiendo de lleno a estas situaciones en donde se encuentren omisiones en las declaraciones, no hayan cancelaciones y haya obviamente omisión de ingresos, que es lo principal por esta situación, o sea, de que al no cancelarlo correctamente, al no cancelarlo en el periodo indicado, al no hacer esa cancelación o lo que normalmente muchos hacen, cancelan la factura con una nota de crédito. Entonces, recordemos que esa no es una manera de cancelación y este tipo de cancelaciones los hace normalmente en programas ERPs, en donde este tipo de programas, obviamente por su infraestructura, no se pueden hacer cancelaciones, sino que simple y sencillamente para ellos y en cualquier ERP, o sea, estoy hablando en general, en todos es lo mismo, o sea, no hasta ahorita no he visto alguno que te permita cancelar la factura así como debería de ser dicha cancelación, en donde seleccionemos el motivo de la cancelación, envíe el aviso por buzón tributario al contribuyente y éste acepte la cancelación, ¿no? Hasta ahorita no le he visto en ninguno, pero siempre te dicen cuando hablabas a soporte, cuando les hablabas al ejecutivo, al que te ayuda, ellos te decían, es que la tienes que cancelar mediante nota de crédito, ¿no? Y listo. O sea, decías, ¿cómo? Pero ok, tú lo hacías, ¿no? O sea, aquí estábamos hablando contablemente.
Al momento de hacer tu declaración, obviamente tú nada más determinas sobre tus ingresos efectivamente cobrados y no tomas en consideración las que se hayan cancelado o las que cancelaste en tu sistema. Pero como les digo, esta situación, las cancelaciones vía nota de crédito no son cancelaciones. Entonces recordemos que también este tipo de cancelaciones ya también le echó el ojo la autoridad. Por ahí nos mandó unos comentarios en su guía de llenado, en donde ya no era válido este tipo de situaciones en donde se cancelara las facturas mediante notas de crédito, ¿no? Entonces sí está complicado, porque desgraciadamente la mayoría de los contribuyentes que utilizan este tipo de RPs, pues ese va a ser el problema, ¿no? Que no las van a poder cancelar directamente, sino por este medio. Entonces, aquí es donde viene esta problemática. ¿Cuál? Recordemos que para las cancelaciones, el artículo 6, primer y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación nos dice: las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir esto en simples palabras? Nos va a decir, o nos dice más bien, que las contribuciones se van a determinar de acuerdo al periodo en el que se estén, pues digamos que obteniendo, pero se le van a aplicar las leyes fiscales vigentes con posterioridad. Como todos sabemos, la autoridad nos puede revisar hasta 5 años atrás y dependiendo de la situación hasta 10 años atrás, si es que por ahí estamos aplicando pérdidas fiscales. Entonces, pero por el Código Fiscal nos marca 5 años fiscales atrás. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos van a revisar 5 años atrás, estamos hablando de 2023, 22, 21, 19, 18. O sea, pueden llegar a revisarnos 2018, determinarnos estas diferencias, determinarnos omisiones de impuestos y nos van a aplicar las leyes vigentes del 2023. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ahí los que están ya en el chat me pueden decir a partir de cuándo cambió el modo de cancelación de las facturas. ¿O recuerdan cuándo fue? Que estamos hablando que fue de hace 2 años, fue en el 2022 exactamente, donde nos cambiaron esta manera de cancelación, donde ya nos cambiaron de que ahora teníamos que dar un soporte del por qué se está cancelando a expensas de que la autorice el contribuyente y además de tener bien documentado, tener amparado el por qué estamos haciendo esa cancelación. Aquí lo que es la situación es de que recordemos que leyes vigentes, o sea, le estoy hablando de 2022, 2023, que nos dice que única y exclusivamente se van a poder hacer cancelaciones del año en curso. Y por ahí tienes hasta la presentación de la declaración anual para hacer las cancelaciones correspondientes a dicho ejercicio. Estamos hablando 22 y 23. En 2021 sí podíamos hacer las cancelaciones normales sin asignarle un fundamento, sin asignarle un por qué estoy cancelando. Recordemos que nada más era cancelar y el contribuyente nos tenía que aceptar la cancelación, ¿no? Entonces, si a partir de 2022 y 2023 ya no podemos cancelar facturas de ejercicios anteriores, ¿cómo le vamos a hacer para documentar o decirle a la autoridad que por sus cambios, por sus
movimientos, por todas estas adecuaciones que hicieron, ya no puedo cancelar facturas de ejercicios anteriores. Y obviamente al no poderlas cancelar, pues van a seguir vivas. Y obviamente la autoridad las va a tener, obviamente, como activas. Y de ahí también va a depender mucho el cómo la elaboramos. Pago en una sola exhibición, pago en parcialidades o diferido, pago con efectivo, cheque, tarjeta de crédito, débito, transferencia, monedero electrónico, lo que sea. Entonces, aquí es donde viene la problemática. Está activa, no la cancelé porque hubo error en X, Y, Z en la factura, o la cancelé con mi RPI, pero la cancelé vía nota de crédito, o simple y sencillamente, según yo, la cancelé en mi sistema contable, en mi PAC, pero en la página de Hacienda resulta que está viva, no se canceló. Y esto pasó mucho en ese cambio, en ese en este intervalo entre que de 2021 a 2022, en que sí se podían cancelar normal, hasta el 31 de diciembre que las podíamos cancelar sin problema. Y a partir de enero de 2022, que ya teníamos que darle con relación, sin relación, a público en general y no se llevó a cabo la operación, seleccionar ese tipo de situaciones y hacer la relación o no, de sustitución o no, dependiendo lo que a como nos tocara, pero resulta que en el portal del SAT aparece activa, no se canceló, pero yo en mi programa, resulta que sí la tengo cancelada. ¿Cómo demonios le hacemos? ¿Qué realizamos? ¿Qué tenemos que hacer? Ya que este tipo de situaciones, obviamente, no lo supimos en su momento, obviamente, porque no revisamos en el portal del SAT si efectivamente estaba esa cancelación. Pero obviamente, como lo sabemos, departamento de facturación, el facturista, la secretaria o quien esté encargado de realizar la facturación, simple y sencillamente pues se le capacita para que realice las facturas, para que haga las cancelaciones y ese tipo de situaciones, ¿no? Digamos que en teoría, o bueno, no en teoría, el deber ser es de que ellos no tendrían por qué tener acceso a la página del SAT o por qué tener nuestra contraseña o firma electrónica para estar revisando si está cancelada o no. Entonces aquí ya entra esta situación de que debemos de tener un link directo, comunicación directa o como quieran ustedes denominarlo, entre el departamento de contabilidad y facturación, en donde aquí facturación debe de pasarle a contabilidad un reporte de las facturas que se cancelaron en el mes, de las que se cancelaron de meses anteriores y al final digamos que un reporte de las facturas que se cancelaron en el ejercicio, ¿no? Ya digamos que un global, pero el deber ser debería de ser un reporte mensual con las facturas que se están cancelando y estas a su vez contabilidad tendría que revisarlas en el portal del SAT que efectivamente estén canceladas. Si no lo llegaran a hacer, ahí sí entonces cancelarlas directamente desde el portal para evitar este tipo de situaciones. Pero, como lo hemos dicho, toda esta problemática se vino a ocasionar por la poderosa plataforma del SAT que tiene, que, de que quiere abarcar todo, quiere estar con todos los contribuyentes, quiere abarcar al 100% todos los servicios, pero no van a aceptar que sus servidores no dan. Se saturan, se cancelan, dejan de funcionar buen rato, hacen lo que quieren y prácticamente lo único que están causando en los contribuyentes son dolores de cabeza. Porque en este sentido, así como también tenemos esta problemática con las facturas, por ahí también hubo un tiempo, ahorita ya no he sabido, pero hubo unos periodos, unos meses
en donde timbrabas una factura y no te decía que no estaba timbrada. Le volvías a timbrar y ya la tenías timbrada, ¿no? Pero, como les digo, facturación no tiene por qué revisar la plataforma del SAT para estar revisando las facturas, ¿no? Y resulta que en la página del SAT, en su plataforma, en su bóveda, resulta que tengo 2 o 3 facturas timbradas de esa misma importe y concepto. Solamente diferencia de segundos de timbrado. ¿Y esto por qué fue? Por lo mismo de que el sistema está mal, no hay interferencia, no está bien conectado el servidor y este tipo de situaciones, que fue lo que ocasionó que se timbraran facturas adicionales, digámoslo así, simple y sencillamente porque el sistema me decía que no la podía timbrar. Le volvías a dar clic y no te dejaba timbrar, le volvías a dar clic y ya hasta que te la timbraba, ¿no? Entonces esos clics que diste primero y que te aventaba el aviso de que no se había timbrado, pues simple y sencillamente fueron un engaño porque en la plataforma del SAT resulta que te había 2, 3 o hasta 4 facturas del mismo importe, mismo concepto para el mismo cliente, la misma fecha, el mismo método de pago, la misma transferencia, cheque o lo que sea, pero con diferencia de segundos. Pero como nosotros en facturación nada más tenemos la que nos facturó, esa es la que consideramos y enviamos a contabilidad y listo, ¿no? Pero contabilidad hace sus cálculos en base a lo que le manda facturación y listo, ¿no? O sea, tampoco hacen ese cotejo, esa revisión de los XML de ingresos, en este caso que estamos hablando, porque debe ser también de gastos, pero no, estamos en ingresos, para que detecte si en verdad tenemos la misma información entre el departamento de facturación y el portal del SAT. Por decir, si facturación me dice, ¿sabes qué? Mira, tengo este mes fueron 50 facturas, de las cuales de estas 50, 10 se cancelaron. Ah, ok. Factura de contabilidad en su determinación o dentro de sus actividades tendría que entrar al portal del SAT, revisar que estén esas 50 facturas de ingresos en el mes y que de esas 50 10 estén facturadas. Recordemos que lo podemos ver dentro de la plataforma en la sección de cancela y observa y cancela factura, ¿no? Algo así dice. Y ahí en lugar se le va a asignar obviamente el periodo del año y en lugar de ponerle vigentes y canceladas, dejarlas sin selección y al momento de darle buscar, nos va a arrojar todas las facturas o XML que tiene el SAT en su base de datos. Y obviamente, como sabemos, más adelante en donde nos dice si está vigente o cancelado, van a aparecer los dos rubros. Entonces ahí sí es donde vamos a ver, ok, sabemos que cada sección entre cada módulo, digámoslo así, que nos reporta el portal de SAT son de 15. Entonces, si son 50, entonces estamos hablando que debe de haber 3 o 4 módulos, ¿no? Que serían 15, 30, 45, entonces serían 4 para que den los 50. Y de esas 50, 10 tienen que decir canceladas. Si es correcto, ya la hicimos y tenemos la misma información entre el departamento de facturación y contabilidad revisado en el portal del SAT, ¿no? ¿Qué pasa si de estas 50, que sí son las 50, pero resulta que de esas 50 no tenemos 10 canceladas, sino tenemos 5? Entonces, 5 están vivas, las cuales la autoridad en sus revisiones nos las van a considerar como omisiones de ingresos y a su vez malas determinación de ISR, de IVA, y obviamente nos estarán enviando nuestra famosa invitación para nuestra revisión profunda y digamos el por qué no estamos considerando esas facturas activas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación, por eso ahorita
este comentario de que debemos de implementar esta política dentro de nuestra empresa, en nuestro despacho, con nuestros clientes, para que tengamos bien amarradas estas situaciones. Porque es como les digo ahorita en la primer lámina, como nos lo decía. Esta situación normalmente los contribuyentes están porque no tienen esas cancelaciones correctas. No saben que no están canceladas, no saben el por qué no se pudo cancelar, no saben los motivos del por qué están ocurriendo estas situaciones. Simple y sencillamente llega la invitación y luego, contador, ¿qué hiciste? Contador, ¿qué no estás haciendo? Contador, ¿qué hiciste mal? Ya me están dando lata los del SAT, ¿no? Entonces, espérame tantito, la primera hay que ver la situación y ya después lo arreglamos, ¿no? Como dicen, pero, o sea, luego nos dijeran por ahí, nos la hacen de tos sin saber qué onda, ¿no? O como dijeran ahí en el barrio, ¿no? Primero vemos que hay trancazos, llegamos, reseteamos a todos y después preguntamos qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente nos hacen los clientes, ¿no? Pero bueno. Veamos esta situación, lo que comentábamos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación en sus párrafos primero y segundo. Nos decía o nos dice, el contribuyente no puede cancelar los CFDI anteriores al 2023, lo cual ya comentamos, motivo por el cual no se puede corregir el origen, que es lo que estamos comentando. En el esquema y haciendo énfasis, ya saben, aquí un saludo a nuestros buenos amigos de Contador MX, elconta.com, contribuyente y todos estos amigos con los cuales también nos apoyamos en los materiales y como siempre lo hemos dicho, al ser materiales de cuestión didáctica, pues tenemos que comentar los créditos, ¿no? Darles sus créditos correspondientes a donde nos estamos apoyando, ¿no? Así que amigos, aquí estamos, saludos y seguimos en contacto, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, los CFDIs emitidos con fecha anterior de 2023, de acuerdo al artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, que es donde nos dice que ya no se pueden cancelar de ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, esto va a provocar que la autoridad considere acumulable el ingreso de estas facturas que no están canceladas. Por consiguiente, el impuesto no correspondiente al que se determinó el contribuyente, como les digo, omisión de ingresos, mala determinación de impuestos. Y en estos casos solo queda más que presentar una aclaración del contribuyente, porque como no se corrige el origen, la autoridad podrá seguir enviando cartas de invitación sobre las mismas diferencias. Como les dije, no hay una forma es decir, que de corregir de origen, ya que no hay cancelaciones de ejercicios anteriores. Y obviamente, aunque estemos ahí con el personal de SAT en la revisión profunda y les hagamos estos comentarios, puede que quede entendido en ese momento. Pero ellos, como no ajustan el robot, no ajustan la máquina, meses después nos va a volver a llegar esta carta de invitación del por qué seguimos omitiendo ingresos si están activas esas facturas, ¿no? Entonces hay que tener, por así que, cuidado con estos puntos, porque si no, vamos a seguir con esa problemática. Entonces, pues vamos a ver esta situación, ¿no? Entonces, como ya les dije, se tiene que meter una aclaración para que podamos corregir esta situación, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a llevar? Obviamente en su portal Aclaraciones. Ahí vamos a seleccionar mensajes de vigilancia profunda y en el asunto pues va a ser aclaración de carta invitación folio tal, ¿no? Que es el que nos indica. Y una breve descripción de qué es lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, se expone en relación a la carta invitación con folio X, en donde se indica que existen diferencias entre los ingresos amparados en los FDIs emitidos de tipo ingreso y los declarados y lo declarado en la declaración anual de ISR. Les informo que por un error no se canceló la factura X de fecha tal por un error de sistema de emisión del CFDI. Me indicó que estaba cancelada
pero revisándola en el portal del SAT se encuentra vigente. La factura antes mencionada deriva de la diferencia que nos indica. Y de acuerdo al artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente al 2023, ya no se puede cancelar los FDIs, motivo por el cual no se puede corregir el origen y los impuestos determinados de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes en el ejercicio indicado en su carta invitación. Entonces, con esta relación, con esta descripción, con esta situación, ya deberíamos, y eso lo ponemos entre comillas, deberíamos de tener resuelto. Pero, como sabemos, este tipo de aclaraciones nos dan respuesta, según ellos, en 10 días hábiles, 15 días hábiles, pero se llega a hacer el mes y no nos dan respuesta. Y tenemos que estar al pendiente, o en este caso, ya al estar en una revisión profunda, obviamente tenemos el contacto directo ya con el personal del SAT, en donde podemos decirle, ¿sabes qué? Mira, ya hicimos la aclaración, ya la metimos, aquí te envío copia o te envío el número de folio que me botó de esta aclaración para que tú personalmente la tengas. Y si sistema se tarda en darme contestación, tú ya tengas el antecedente de que yo ya la metí en tiempo. Está presentada en forma y en tiempos correspondientes, entonces ya nomás esperamos la respuesta de la autoridad, ¿no? Pero, como sabemos y como les digo, hay algunas situaciones que sí nos contestan de volada y hay otras en las que de plano se tardan bastante, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos que realizar estas aclaraciones para poder solventar estas inconsistencias, porque como lo hemos dicho, de origen no lo vamos a poder hacer porque no están realizándose cancelaciones de ejercicios anteriores. Ok, a ver, permítanme, aquí tengo un comentario. Juan Jesús, buen día contador. Una pregunta. ¿Existe una facilidad para poder cancelar la factura antes de la declaración anual? Esta solo aplica para los FDIs generados de este ejercicio 2023, también de ejercicios anteriores. Pues recordemos que aquí es lo que estamos diciendo. El Código Fiscal, el 29A, en su cuarto párrafo, es el que nos marca las cancelaciones. Por ahí Resolución Miscelánea nos dio fechas de que hasta la presentación de la declaración anual. Entonces, esos serían los, digamos que los fundamentos, ¿no? En cuestión únicamente del ejercicio. Anteriores no se puede hacer, ¿ok? Por eso es única y exclusiva. Si son de anteriores, tiene que ser vía aclaración, ¿ok? No hay de otra, no hay de otra. Simple y sencillamente el 29A y resolución miscelánea. Bueno, 29A es para las cancelaciones del ejercicio, que no se pueden realizar de ejercicios anteriores. Y resolución nos marca que se pueden hacer cancelaciones aunque no sea del ejercicio, pero es antes de de la presentación de la declaración anual. Recordemos que personas morales es en marzo de 2024 y en abril 2024 de personas físicas. O sea, tenemos de enero a abril, digámoslo así, de 2024 para poder cancelar facturas del ejercicio 2023. Nada más. 22, 21, 19, 18, no podemos hacer nada más que presentar estas aclaraciones para tener o poder resolver esta situación, ¿no? Que la autoridad sepa el por qué no se pudieron cancelar, ¿no? Y como les dije, o sea, sus sistemas no ayudaron en mucho, los PAC no tenían la relación directa, los RPs menos, entonces había esa, digamos que, en donde se perdía la información y no se podían cancelar, ¿no? Por eso, como vemos,
aquí dentro del cuerpo de la descripción se hace de la mención de que por un error de sistema de emisión del CFDI me indicó que estaba cancelada, pero revisándola en el portal del SAT se encuentra vigente, que es lo que nos pasó a todos. Entonces, con esta situación ya se tiene que dar salida a ese tipo de inconsistencias, de esas diferencias, para que la autoridad sepa que en su momento obviamente no se hicieron las cancelaciones correspondientes y ahorita al 2023 obviamente no las voy a poder realizar, ¿no? Entonces, por esta situación es el por qué me está detectando que estas diferencias sean por facturas activas, facturas vivas, que no se declararon, que no se pagaron sus impuestos correspondientes, pero es por esta situación. Entonces, esto es lo que debemos de hacer si nos llegan estos tipos de invitaciones, ¿no? Por falta de cancel, que bueno, por diferencias va a ser, obviamente no nos va a decir que es por falta de cancelaciones, sino nos va a decir de que tienes facturas activas, ¿eh? Me estás omitiendo ingresos, me está haciendo falta que me pagues impuestos, entonces esa es la situación, ¿no? Y además recordemos también que la autoridad en su guía de llenado del CFDI 3.3, los procedimientos descritos para completar este documento no reemplazan las normativas fiscales aplicables para determinar los impuestos que correspondan, ¿no? Eso lo vemos aquí en la página 4, que nos dice, por lo anteriormente señalado, el lector debe tener claro que las explicaciones realizadas en esta guía de llenado no sustituyen a las disposiciones fiscales legales o reglamentarias vigentes, por lo que en temas distintos a la forma correcta de llenar y expedir un CFDI pueden ser los relativos a la determinación de las contribuciones, los sujetos, el objeto, las tasas, las tarifas, las mecánicas de cálculo, los requisitos de las deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los contribuyentes deberán observar las disposiciones fiscales vigentes, ¿no? O lo que comentamos al principio del programa, te van a poder revisar, pero te van a aplicar las disposiciones fiscales vigentes, ¿no? Entonces, qué buena onda, ¿no? O sea, tú éntrale, tú encuéntrame diferencias, tú encuéntrame dónde tengo el error, pero me vas a aplicar lo que esté vigente, ¿no? En donde estemos actualmente, en el ejercicio que estemos actual, ¿no? Entonces, está complicada esta situación, ¿no? Pero bueno. En este caso, las invitaciones del SAT, las disposiciones legales y procedimientos establecidos, como es lo que normalmente, bueno, ahorita como también nos preguntaba Juan Jesús, espero que haya estado resuelta tu pregunta, amigo, si no, por ahí vuélvenos a contestar, ¿no? Por ahí no hay ningún problema. Entonces, como lo subraya la autoridad, es imperativo seguir las disposiciones fiscales vigentes para la determinación precisa del impuesto correspondiente. O sea, como les digo, o sea, me vas a revisar que estén correctas, que estén mis facturas todas completas, que estén activas, que yo no consideré según tu máquina, según tu robot. ¿Por qué fue? Obviamente, como le hemos dicho, no se cancelaron en su momento, ni me di cuenta que estaban activas. Yo mi pack me puedo amparar, ¿no? Digamos que, mira, mi pack me dice que se canceló ese día, tal hora y demás, ¿no? Aquí está, mira, todo el acuse y demás. El por qué no la tienes tú en tu portal cancelada, hasta cierto punto podríamos decir, ¿no? Pues ese no es mi problema, ¿no? Yo la cancelé en mi pack, en mi paquete, en mi RP, ¿no? Que tú no la tengas cancelada, lo único que nos quiere decir es que tu servidor no está obteniendo la información al 100%. ¿Por qué llegan a ser estas situaciones? Y eso es donde también hemos comentado, ¿no? Oye, esa, pues si yo en mi paquete me está preguntando de que si la voy a cancelar, e incluso hasta por ahí muchos también nos sale la pregunta de que, ¿estás seguro que la quieres cancelar? Es tu última oportunidad. ¿Sí la vas a cancelar? Que sí, hombre, sí la voy a cancelar porque está mal. Ok, ya hasta le di, ¿no? Sí, no se llevó a cabo la operación.
estuvo mal el concepto, me equivoqué de cliente o lo que sea, ¿no? Ya se la aceptamos y listo. El mismo sistema nos da un folio de cancelación. ¿Por qué tu Hacienda no lo tienes en tu base de datos? ¿De dónde se inventó mi pack ese folio? ¿O cuál es el problema, no? Porque relativamente tú nos vendiste estos packs que nada más se iban a conectar a tu servidor simple y sencillamente para timbrar la factura. Nada más. Para cancelaciones igual. Se supone que tu poderosa plataforma tardamos, no tenemos acceso, por ahí luego anda caído para poder hacer facturas y demás. Por eso tuve que invertir en ese tipo de packs para evitarme esa problemática y como todos los packs al 100% nada más se conectan para el puro timbrado, no debería de haber problema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué para la creación de las facturas sí hay, o sea, sí está todo bien, pero para cancelarlas hay inconsistencias? No quiero pensar mal, pero por ahí dicen, piensa mal y acertarás. No aceptamos todas las cancelaciones y por ahí tenemos herramientas de fiscalización. Nada más lo digo, ¿eh? Nada más lo pongo ahí al, al aire, como dicen por ahí, y veamos qué pasa, ¿no? A ver, por aquí ya me enviaron otro comentario. Y mediante caso de declaración, ¿aplicaría multa por estar fuera de tiempo? Pues desgraciadamente sí, sí aplica. Entonces, ahí sí, bueno, igual podríamos interponer medios de defensa, por ahí nuestros amigos abogados nos dirán la manera en la cual sí las pueden tumbar. O sea, hasta donde se puede, sí las pueden cancelar esas multas. Pero, o sea, digamos que si estamos de acuerdo y estamos aceptando que no fueron canceladas en su momento, no revisé y demás, o sea, estamos aceptando que sí tuvimos ese error, ¿no? ¿Sabes qué? Están correctas aquí y allá. En teoría, te estoy fundamentando y comprobando el que mis cálculos, lo que te presenté en mi declaración, ya sea tanto provisional como mensual, como mensual, como anual, son los datos correctos, en teoría no tendría por qué aplicar la multa porque no hay que diferencia alguna. Entonces, sí estamos dando a los datos correctos. No tendría por qué haber multa, pero ya sabemos cómo se las gasta la autoridad, entonces igual y que te la apliquen, pero sí pueden ser cancelables, ¿eh? O sea, ahí está la situación de este punto. ¿Ok? Entonces, es importante señalar que la autoridad está aplicando el procedimiento definitivo de la pregunta 12 de la guía del llenado del CFDI versión 3.2. 3.2, no 3.3. Este procedimiento se emplea para identificar discrepancias, determinar diferencias y enviar las cartas de invitación a los contribuyentes, ¿no? Van a decir, ¿cuál es esa famosa pregunta 12 del CFDI 3.2? Aquí está. Por ahí si la pueden buscar, busquen, así que o por ahí si por ahí la tienen, si no, se las mando, por ahí me mandan un mensajito o un correíto, ahorita les dejo mis medios de contacto, en la cual nos dice, 12, ¿cuál es la diferencia entre indicar un CFDI con una forma de pago conforme al catálogo publicado y un CFDI que como forma de pago tiene, no aplica, NA o alguna expresión análoga? Nos dice, la diferencia es que se asume que un CFDI con un método de pago conforme al catálogo ya fue pagado, lo que tiene implicaciones fiscales, por ejemplo, del IVA generado en la operación. Por su parte, un CFDI con la expresión NA o alguna análoga se entiende como un CFDI que todavía no es pagado, por lo que se concluye lo siguiente. Los contribuyentes están obligados legalmente a señalar la forma en que se les realizó el pago de la factura, si efectivamente se les realizó. Si la factura no les ha sido pagada,
en aplicación de la facilidad otorgada por la regla citada, puede cumplir con la disposición legal señalando el NA o no aplica o expresión análoga, ¿no? Si el contribuyente señala en la factura un método de pago conforme al catálogo, está manifestando que la operación conforme al catálogo está pagada y cumple lo señalado, la forma en que este pago se realizó con los efectos que esto implica para IVA. Estos son los fundamentos legales, eran el artículo 29 y 29A, fracción 7, inciso C, del Código Fiscal de la Federación y la regla 27132 de la tercera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal publicada el 14 de julio de 2016. ¿Esto a qué se pone en resumen? Recordarán por ahí que decían, mi cliente me está pidiendo que la factura se la dé pago en una sola exhibición y con transferencia, o con cheque, o con efectivo, o con tarjeta de crédito, pero me la va a pagar el próximo mes. Y si no se la extiendo así, simple y sencillamente no me paga. Ándale, estas son las situaciones. Aquí es donde nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que, aquí en como ven en esta guía de llenado del CFDI 3.2 nos decía, forma de pago del catálogo publicado y la forma análoga que era no aplica. Recordemos que en la 3.3 fue cuando brincó a pago en una sola exhibición y pago en parcialidades o diferido, que a la actualidad es el problema que tuvimos, es que si se le expide en pago en parcialidades y diferido y por definir, no me la acepta, que mi cliente lo quiere que pago en una sola exhibición y pago con transferencia. Si no se lo hago así, no me la paga. Pues simple y sencillamente se la tengo que hacer así para que me la pague. Problema, pues aquí están. Estas famosas diferencias del por qué, incluso también por ahí el año pasado, estuvieron llegando esas diferencias entre periodos del por qué en un periodo no declaraba un ingreso y en el siguiente estaba declarando de más, ¿no? Que era obvio, sabíamos que era por esta situación de que nosotros en papeles de trabajo, al presentar las declaraciones, ahora sí que teníamos los importes correctos de acuerdo a nuestras formas de pago, pero para el robot del SAT, al decir pago en una sola exhibición, con eso ya aceptamos que está pagada. ¿Cómo te la pagaron? Eso es lo que menos me importa. Con que me pongas pago en una sola exhibición, tú aceptas que está pagada y me tienes que pagar los impuestos correspondientes del periodo. Que no las hicimos así, ese es tu problema, por eso aquí están las reglas del juego y si no las quieres aceptar, no es mi problema. Y como por ahí ya lo vimos en otros programas también manifestando esta situación, si ese va a ser nuestra excusa con la autoridad, pues simple y sencillamente no las va a votar. Así que, y la está votando más bien, o sea, ellos casi literal no lo dicen. Aquí están las reglas, aquí están las preguntas frecuentes, aquí está la guía del llenado, ahí están las indicaciones, ¿eh? Si tú no las haces conforme a estas reglas, ese no es mi problema. Y obviamente te tienes que acatar a las consecuencias correspondientes, ¿no? Que era como les decíamos a los clientes en su momento cuando ocurrió esta situación, les decíamos, es que no se puede hacer, si lo vas a hacer así, estás aceptando que y tienes que pagar tus impuestos y es. No, pues hay que hacerlo así porque no va a quedar de otra. Dice, ya no creo que pase nada, ok. Bueno, si ya es tu riesgo, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses, medio año y tómala. Que te llega tu aviso de diferencias. A ver, y luego, como les decía, contador, ¿qué estás haciendo mal, no? ¿Por qué esta situación, por qué me está llegando? Que no sé qué. A ver, espérame tantito. ¿Ya checaste qué es lo que te está pidiendo? No, pues que sí. ¿Qué te está diciendo? No, pues que son omisiones, ¿no? Que tienes en uno más y en otro menos. ¿Qué te dije que pasó con tus clientes de que no te querían pagar y que se hicieran las facturas? No, pues sí. Ahí está. Yo la voy a atender, pero tú te vas a hacer cargo de lo que te multe, ¿no? De tus diferencias. Yo te lo dije y tú lo aceptaste. Mi más sentido pésame, ¿no? Y sin bronca.
en el mejor de los casos, ¿no? Quienes los aceptaron, porque hay muchos que te dijeron que sí, pero que no, que es tu culpa y que quién sabe qué, y tú lo tienes que solucionar, ¿no? Que también son cosas a lo que nosotros nos enfrentamos por estar haciendo estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué les digo, no? Así que, ¿qué les digo? A ver, buen día, excelente. No, pues al contrario, gracias, José Raúl, muchas gracias por estar acompañándonos en el programa. Por ahí preguntas, ya saben, ahí en el chat no las hacen llegar. Si es que nos están viendo en YouTube o en Facebook, ¿no? O sea, cualquiera de las dos, por ahí estamos. Y aquí recibimos sus comentarios. Muchas gracias. Entonces, pues prácticamente ya para que terminemos el tema, podemos decir que van a continuar, van a continuar estas cartas de invitación, a menos que hagamos estas aclaraciones lo más pronto posible. ¿Por qué? Recordemos, porque en algunos casos los contribuyentes, yo no diría que en algunos, sino que en todos los casos, los contribuyentes obviamente se van a enfrentar a la situación de que no se cancelaron los FDIs de ingreso o de nómina en su momento, como les digo, lo que literal, y ese fue, yo creo que es el 98% de este tipo de omisiones de cancelaciones, de que en tu sistema, en tu PAC, sí está cancelado, sí tienes un folio, sí tienes un acuse, pero en el portal del SAT no está esa cancelación, al contrario, resulta que está activa. Entonces, no lo revisamos, no se revisó en su momento, no revisó contabilidad, facturación, como les digo, no tiene por qué revisarlo, porque ellos no tienen por qué tener acceso a la plataforma del SAT. Como les digo, debe de haber en políticas de que se debe de mandar un reporte de facturación a contabilidad con el total de facturas, con el total de las facturas canceladas en el periodo y de otros meses del ejercicio, obviamente, recordemos, porque ejercicios anteriores no se puede, y que el contador haga esta revisión en el portal del SAT y que coteje que sean efectivamente las facturas emitidas y las facturas canceladas para estar en las mismas condiciones y no tener problema con que omitimos ingresos, con que debemos impuestos por estas diferencias y obviamente hacernos acreedores a nuestras respectivas multas por errores en la declaración, por omisión de ingresos y por no atenderlos en su momento, ¿no? Entonces, está grave esto, pero debemos de tener más cuidado nosotros como contadores, capacitar a nuestro personal, capacitar, porque tendría que ser así, al cliente de darle esas situaciones, ¿no? Incluso si son clientes pequeños, yo lo que hago, bueno, al menos ya lo implementé, es el que porque sí nos topamos con esta situación de que los cancela en su pack, pero en el portal del SAT no están canceladas. Y en esta situación, obviamente sí le comenté al encargado de que esas revisiones, que tiene que revisar lo que tiene su paquete, sus cancelaciones, en el SAT le enseñé para que entrara al portal, para que viera cómo sacar los reportes y cómo validarlas. Y al día de hoy les puedo decir que mes a mes le cuadra estas situaciones, ¿no? Entonces por ahí ya nos quitamos ese problema, el cual nos puede ocasionar que la empresa o el contribuyente, si no tiene flujo, pues tenga gastos extras, ¿no? Porque esas revisiones, recordemos, pues, todas estas atenciones, pues obviamente cuestan. Y si tiene que pagar impuestos y diferencias y recargos y actualizaciones, y en su caso que le aplicaran las multas, pues es un gasto el cual no tiene contemplado, el cual se va a salir de su flujo y le va a mover su actividad al no tener con qué poder dar esta continuidad a su actividad. Entonces, sí está algo complicado, ¿no? Y aquí, pues obviamente, recordemos que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, o sea, nos sigue diciendo que las contribuciones se determinan conforme a las disposiciones fiscales vigentes en su momento de causación y se aplican las normas posteriores, ¿no? Como les digo, o sea, el que te revisen años atrás es el que los cálculos y todo va a ser correspondiente a ese año, pero sí hay que hacer ajustes, hay que hacer modificaciones, hay que hacer cancelaciones
¿Qué es el problema? Va a aplicar en el ejercicio que estás pues actuando, ¿no? En este momento, con este caso, 2023, todos sabemos, ya no hay cancelaciones de ejercicios anteriores, más que del ejercicio, en este caso 2023, y tendríamos hasta la presentación de la declaración anual, ya sea física o moral, de marzo, abril 2024 para poder cancelar facturas de 2023, ¿no? O sea, eso es lo que hay que tener presente en esta situación y, pues, obviamente, ¿no? Como les digo, no se pueden cancelar CFDIs anteriores al ejercicio 2023 y la guía de llenado no sustituye las disposiciones fiscales. Entonces, volvemos a lo mismo, se recomienda encarecidamente realizar conciliaciones de ingresos para demostrar que no existen estas diferencias y obviamente las determinaciones de impuestos están correctas y nuestro cumplimiento adecuado con la autoridad fiscal es el correcto, ¿no? O sea, tenemos la manera de cómo defendernos. Pero la lata o las molestias, digámoslo así, que nos haga la autoridad, pues no nos las vamos a quitar, ¿no? Simple y sencillamente debemos de tener bien soportado, conciliado y documentado estas cancelaciones, del por qué no se llevaron a cabo en su momento. Y con esto prácticamente digamos que ahora sí, si nos sabemos que tuvimos estas problemáticas, en automático nos va a llegar esta carta de invitación. Pero al momento en que nos llegue, ya tenemos todo identificado, ya tenemos todo conciliado, ya tenemos todo detectado y fundamentado. Entonces prácticamente es esperar el aviso para la revisión profunda y ahora sí platicar con él que nos indiquen, el que sea el asignado a nuestro caso, comentar la situación, presentar las aclaraciones correspondientes y en teoría eso sería todo. Para que más a futuro no nos sigan llegando estas cartas de invitación por el mismo motivo, ¿no? Y por ahí recordemos que bien dicen, uno no puede ser culpado del mismo delito dos veces, ¿no? Entonces, hay que evitar esta situación, ¿no? Entonces, a ver, por aquí otra pregunta. José Raúl, si una factura se canceló, es de años anteriores, se presentó una complementaria en ese año, el IVA cuando se debió haber pagado para no tener diferencias con la autoridad. A ver, otra vez. Si una factura se canceló, es de años anteriores, se presentó la complementaria en ese año, ¿ok? El IVA cuando se debió haber pagado para no tener diferencias con la autoridad. Pues esa debes de, obviamente, si metiste la complementaria, pues fue del periodo del ejercicio anterior que indica, ¿no? Si es el periodo. ¿Cuándo? Pues supóngome yo que fue o lo hiciste después de que o te llegó la revisión o no sé, aquí en este punto, pero si tú te diste cuenta y la presentaste antes de que te llegara la revisión o la carta de invitación, pues no te deberías de tener problemas, ¿no? Porque digamos que tú te autocorregiste antes de que te detectaran. Entonces, no sé, me imagino, la pagaste en, no sé, junio, julio, mayo de 2023 que te diste cuenta, y pero obviamente esas diferencias las pagaste obviamente más recargos y actualizaciones, ¿no? Entonces, pues no hay problema, ¿no? Pero obviamente es el periodo en el que hiciste esa corrección del ejercicio que haya sido, pero la pagaste en meses recientes, ¿no? Entonces, no habría problema en ese sentido. Ahí, ¿por qué? Porque, como te digo, tú te diste cuenta, digamos que te autocorregiste y no esperaste hasta que la autoridad llegara o te detectara esa situación, ¿no? Otra pregunta. Para hacer la cancelación de una factura de años anteriores, ¿me tiene que llegar una carta de invitación o requerimiento? Pues no directamente a ti, pero, o sea, digamos que haz el intento, o sea, de querer cancelar una factura ahorita de años anteriores, no te va a dejar. Ni siquiera te va a desplegar las opciones. No se puede. Por eso son del año. Y aún así recordemos de que son del año. En teoría el artículo, el 29A del Código Fiscal de la Federación nos dice que es hasta el 31 de diciembre del ejercicio
pero por resoluciones tenemos hasta la presentación de las declaraciones anuales, 31 de marzo de 2024 y 30 de abril de 2024 para personas físicas. Esas serían las fechas ya, digamos que finales para poder cancelar facturas del ejercicio, además de que debemos de tener amparados y documentados esas cancelaciones, ¿eh? O sea, no es nada más de que ya cancelé y ya, ¿eh? No, no, debemos de tener, digamos que la materialidad, la documentación para que al momento de que, porque nos van a preguntar, ¿no? A ver, ¿por qué estás cancelando? ¿Por qué las cancelaste? ¿Por qué sería esa situación? No, o sea, las tienes que ahora sí que darles todas las manzanas y palitos para que te entienda la autoridad, ¿no? Entonces, hay que tener esta situación, pero de ahí en fuera no hay problema, ¿no? Entonces, si de aquí, obviamente, si llegas a querer cancelar de ejercicios anteriores que te dejara hacerlo, ahí sí te llega la revisión para ver el porqué de esa situación, ¿no? Entonces, pero te digo, no te va a dejar. Entonces, por eso, este tipo de situaciones es únicamente vía aclaración en su portal, ¿no? Y por eso aquí les pusimos el ejemplo de cómo podrían hacer esa aclaración. Obvio, otros ya más formal, otro con lenguaje más técnico, con fundamentos más, o sea, digamos que conforman, ¿no? Entonces, no es necesario, o sea, simple y sencillamente abarcando señalando los artículos indicados, más que suficiente, ¿no? Pero ahora sí que ya es cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, a ver, por acá en Facebook nos dicen, Meli García, buenas tardes, ¿se debe contestar la carta de invitación aún cuando no sea por vigilancia profunda? Primera respuesta, no, pero recordemos que si no les haces caso, aunque sean cartas de invitación, la autoridad nos restringe los certificados de sellos digitales. Entonces, si no quieres tener broncas, que te cancelen tus sellos, bueno, que te restrinjan tus sellos, contéstala. Más vale. Porque aquí literal es esa situación, ¿eh? Llegando a ti una carta de invitación, sabemos que no es un requerimiento, sabemos que no es nada oficial como dicen ellos, pero también es lo que hemos comentado. Si fuera eso, si no fuera algo, como dicen ellos, algo muy fuerte, ¿por qué demonios me restringes mis sellos digitales si no la atiendo? Y estamos hablando de cartas de invitación, ¿eh? Que no tendrían nada que ver y como todos sabemos, las mandan al por mayor. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no es de que quiera, pero lo tengo que hacer, ¿no? O sea, ¿quién los entiende, no? O sea, ellos cualquier cosita, cualquier correíto, cualquier mínima cosa que sea, les tienes que contestar, ¿eh? O sea, están en ese punto. Digo, por ahí está y digo, chécalo. También por ahí lo comentamos en otro programa en donde la autoridad está restringiendo certificados de sellos digitales para que no puedas obviamente facturar por no atender las cartas de invitación de la detección que te hayan hecho, que omitiste ingresos, que no, que hay falta impuestos, que no has declarado los IVAs, que hay diferencias en pagos de IVA, lo que sea, la que te llegue. Si no las contestas, te restringen los sellos. Obvio, por ahí sabemos que hay medios de defensa, ¿no? Podemos desbloquearlos al día siguiente y toda esta situación. Pero, ¿por qué si estoy bien que tú me estás diciendo algo mal o piensas que estoy haciendo algo mal, si no te hago caso, ¿por qué me restringen los sellos, ¿no? O sea, me paras, literalmente mi actividad la paras. Y empiezan los problemas, porque de ahí empieza el primer problema que comentamos hace rato. Empiezan los gastos extra, los gastos no considerados. ¿Cuáles? Pues tenemos que contratar al abogado fiscalista o al que va a atender esta situación, ¿no? Y eso es algo que no lo tengo contemplado. Y es algo que se sale de mis actividades porque, según yo, mi actividad está correcta, estamos presentando correctamente los impuestos, mis facturas están correctamente hechas, están correctamente canceladas, entonces, ¿por qué demonios me estás restringiendo los sellos por simple y sencillamente por no atender esa invitación, ¿no? Entonces, te digo, legalmente hablando, te diría no, pero si no la contestamos, nos restringen los sellos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la problemática. No, al contrario, no, pues muchas gracias a ti, Meli. Aquí estamos a sus órdenes, ¿no? Por aquí en YouTube creo que ya
¿Ya fue todo? Por acá sí creo que sí. No, no, ya no. Entonces ya son todas, ¿no? Entonces, pues ya nos pasamos 7 minutitos, perdón, pero tenemos que responder estas preguntas para no dejarlas al aire, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Aquí les dejo mis medios de contacto. Ya saben, un correíto, un mensajito, un WhatsApp, un Telegram, por ahí mis correos, mis redes sociales, por ahí síganme para que estemos en contacto y obviamente si quieren algún tema que tratemos en este programa, con mucho gusto, ahí mándenme sus comentarios y lo estaremos agendando para que lo demos en un momento, en un futuro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, muy buena tarde, provecho a los que ya están comiendo y nos vemos en la siguiente emisión. Saludos a todos, buena tarde. Hasta luego.